3. Ya. Seguimos la continuación de la parte del cerebelo. Acá se ve el cerebelo desglosado y se ve que la língula por debajo está separado del lóbulo central como por la fisura precentral. La língula tiene relaciones con las vesícula, creo, vesículas linguales. El lóbulo central está separado de la córnea por la fisura preculminar y está relacionado, está con relación con el con la ala del lóbulo central. El culmen está con el declive, se separan por la fisura primaria. Y el culmen está relacionado con el lóbulo cuadrangular. El declive está relacionado con el lóbulo cuadrangular también, pero el posterior. Y así sucesivamente. ¿Puede bajar un poco más? Ya. Ahora la fosa craneal posterior. La fosa craneal posterior va a contener al cerebelo y al bulbo raquídeo. Y ahí se ve en la fosa craneal dos profundidades. Ahí van a estar los hemisferios cerebelosos. Un agujero magno donde van a pasar los nervios. Y también se ve el clivus en la parte, una parte más arriba del agujero magno. También va a estar el parte un poquito más superior lateral, derecha, va a estar el meato acústico interno. El meato acústico interno, el agujero rasgado posterior, el agujero yugular, y también el conducto del hipogloso y el tubérculo yugular. También va a estar acá por el medio, va a estar la cresta occipital interna y acá por los hemisferios cerebelosos, en la parte más posterior, va a estar el surco del seno transverso. Ya esos son sus límites. Muchas gracias. Ahora pasan. ¿Tienen algún comentario que dar o agregar? Hablen ahorita. Me pareció muy breve tu explicación, pero... El folio, la folia o folio, que estaba relacionado con el lóbulo semilunar inferior, creo. ¿No? Porque hay dos, el semilunar superior y el inferior, y a eso se le llama lóbulo anseriforme, ¿no? ¿El folio? Sí. Sí, No, la folia es está... el anseriforme lo dijo el doctor Bocanegra, que el anseriforme viene a ser el lobulillo semilunar superior más el lobulillo semilunar inferior. Semilunar inferior. Claro, Confirmo, yo estaba ahí. Sí, pues ese era el anseriforme. Eso no he dicho. Pero que yo decía que aparte de la folia estaba relacionado con el inferior, creo, ¿no? Estoy explicando mal. Pero ya, pues otro dato. Ya. Sigan. Ya, la pregunta 5. Toca la pregunta 5. Ya, ahora me toca a mí la pregunta número 5, que menciona acerca de la sistematización del neocerebelo, el paleocerebelo y el vestíbulo cerebelo. Esto es más que todo un tipo de organización, ¿no? Esto se va a dividir en lo que es la parte más antigua, que, bueno, primero tenemos lo que es el cerebelo,
El cerebelo, em, espérate, ya. Primero vamos a tener lo que viene a ser el lóbulo flóculo nodular, o también conocido como vestíbulo cerebeloso. Este viene a ser el más antiguo, por decirlo así, el primero que aparece. Y este se va a constituir por el flóculo más el nódulo. Así como dice acá, ¿no? Dice está constituido por el lóbulo flóculo nodular, cuya función es el control del equilibrio. Este lóbulo se va a encargar de lo que viene a ser, o va a estar relacionado con el nervio vestibular, que viene directamente desde el oído para controlar el equilibrio de nuestro cuerpo. También tenemos a lo que viene a ser el lóbulo anterior. El lóbulo anterior, que se va a estar constituido por lo que viene a ser la língula, más el lóbulo central, más el culmen. Y va a tener la función de vegetativas y tono muscular. Bueno, como acá está, también se lo conoce como el espinocerebelo, que está representado por la paravermis, que es lo mismo que he mencionado hace un momento, y está encargado de mantener el tono postural o muscular. Después también tenemos a lo que viene a ser el lóbulo posterior inferior, que está por detrás del surco primario, en la parte posterior del surco primario, y está encargado más que todo de la motilidad voluntaria, más que todo de regular los movimientos, ya que si bien sabemos la orden directa para mover un músculo, una articulación viene directa, un músculo directamente desde una orden directamente desde el cerebro, de la corteza cerebral, pero mediante el cerebelo, esta parte del nódulo se encarga de enviar fibras a hacia los núcleos que se encuentran en lo que viene a ser la sustancia blanca, y tratar de modular lo que vendría a ser la motilidad voluntaria, como un proceso también se lo conoce como un proceso de aprendizaje. Por ejemplo, si yo pateo un balón y quiero meterlo a cierta parte del arco, yo voy midiendo mi fuerza, voy mirando la distancia que la voy a patear. Es como un aprendizaje. ¿Puedes subir hasta la imagen, por favor? Bien, acá podemos observar ya una gráfica para poder ubicarnos mejor lo que vendría a ser las tres estructuras. Como podemos ver, el paleocerebelo, que se ubica en la parte inferior, más inferior. Tenemos el neocerebelo, o también conocido como cerebelo nuevo, que está en el lóbulo medio, y el paleocerebelo, que conforma el colmen, lobulillo central y la lígula, que está en la parte anterior, antero-superior. Y eso sería todo. ¿Alguien quiere agregar algo? No, está bien, estuvo bien explicado. Entendible. Tranquilo. Chicos, ¿a quién le toca esta parte? Hola. Yo ahorita estoy revisando el course, Las 6, por favor. las partes. ¿Qué pregunta es esa? Las 6 no le toca a Creo que Andrea. le toca a Stephanie. Yo. No, me toca a ¿Quién mí. le toca? Ah. No vi el número, no sé por Ah, qué. chungos. A ver,
Ajá. Ah, ya. Ahí está el número. Sí, bueno. Ya, las 6 piden. Espera, para leer la pregunta, ¿qué decía? Hay estructura y conexiones de los ganglios ¿A ti te basales. tocó las 6, Andreita? Sí, Ya, chévere. ya, estructura y conexiones de los ganglios basales. Entonces, bueno, en cuanto a la estructura, tenemos acá una imagen de los ganglios, en donde podemos ver al caudado, al putamen, al globo pálido, al núcleo subtalámico y a la sustancia negra. Acá al lado del encéfalo están los núcleos, los que acabo de mencionar, y están situados en posición lateral y alrededor del tálamo, ¿no? Ocupando una gran parte de las regiones internas de ambos cerebelos, de ambos hemisferios cerebrales. En cuanto primero al núcleo caudado, es una región que está en la profundidad de los hemisferios cerebrales. Participa en lo que es la modulación del movimiento de forma indirecta, o sea, conecta los núcleos talámicos con la corteza motora. Este se caracteriza por tener una forma de C y tiene cabeza, cuello y cola. La primera, así bueno, acá la cabeza del núcleo. ¿Puedes bajar por favor más? Stephanie. Ya, ya ahí. Tiene forma de C y cabeza, allá tiene cabeza, cuerpo y su cola, ¿no? Tiene relación funcional con el otro núcleo basal que es el putamen. Ahora, en relación al putamen, es una estructura que está situada en el centro del cerebro y está justo al lado del caudado. Es la porción más externa de los núcleos basales. A ver, sí creo que sí, ¿no? A ver, no, es el caudado, ya. Es la porción más externa de los núcleos basales y tiene un papel importante en el condicionamiento operante, en la coordinación de los movimientos, ¿no? A ver, sigue bajando, Stephanie. Creo que se ha movido un poco, ¿no? Bueno, a ver, ese era el putamen. Ya, baja para seguir ahí. Sí, ahí. Ya, junto al caudado y al putamen está el globo pálido, que es la tercera estructura principal y se va a encargar de transmitir la información que es proyectada por los núcleos del putamen y del caudado hacia el tálamo. Se caracteriza anatómicamente por tener una pared estrecha de la cuña, la cual se va a dirigir en sentido medial del núcleo ventricular y se divide en dos porciones, una interna y otra externa, a través de una lámina medial. Y ahí se ve el globo pálido. La capa celeste está ahí, el globo pálido. Ya, ahora en cuanto al núcleo accumbens, a ver, hay una imagen creo que he puesto, ¿o no? A ver, por favor. Así está. Ya. Pero todo es para leerlo. Ya, el núcleo accumbens. Allá este núcleo es un grupo de neuronas que están entre el caudado y el putamen. Resulta ser una estructura cerebral que está configurada por regiones específicas de los dos núcleos basales. Forma parte de la región ventral del cuerpo estriado. El cuerpo estriado es lo que es el putamen, el caudado y el globo pálido. A esos tres se le llama cuerpo estriado. Y desempeña actividades relacionadas con procesos emocionales, ¿no? Y la elaboración de sentimientos. También este núcleo accumbens está relacionado con lo que es la adicción. Y podemos ver en la imagen que está Stephanie, la imagen para ver. Y ahí está el núcleo accumbens, el que está el puntito de rojo, ¿no? Entre el caudado y el putamen. Ahora, en lo que es la sustancia negra, es una porción heterogénea del mesencéfalo y es un elemento importante aquí en el sistema de los ganglios basales porque, bueno, tiene una parte compacta que tiene neuronas de color negro, ¿no? Y
se le dice, o sea, tiene color negro debido al pigmento que tiene, que es la neuromelanina, y que se incrementa con la edad. También tiene una parte, tiene una parte reticulada de densidad mucho menor. Y ahí, bueno, vemos dónde está la sustancia negra, ¿no? Ya, a ver, sigue. Creo que ese era lo último. Ah, bueno, no, esta era lo que... ya, acá podemos ver a ver, un ratito, cómo está las conexiones de los ganglios basales. A ver, esperen, lo había apuntado acá. Ya sé dónde está. Ya, acá podemos ver las conexiones entre los ganglios basales y los elementos del encéfalo, ¿no? Que se van a encargar del control motor. A la izquierda vemos lo que es el tálamo, el cerebelo, ¿no? Sí. A ver, a la izquierda está la corteza motor, el tálamo y el circuito asociado que reúne al tronco del encéfalo y al cerebelo. Y a la derecha está el circuito principal de los ganglios basales, en donde podemos ver muchas interconexiones, ¿no?, que se establecen entre los ganglios basales, además de también numerosas vías de entrada y de salida, para su conexión con el resto de las regiones motoras del encéfalo. Ya, eso en cuanto a conexiones de los ganglios. Y eso sería todo. La 7 es organización funcional del cerebelo, núcleos profundos y su correspondiente conexión funcional. Bueno, la organización funcional es diferente a la anatómica, aunque parecía en cierto punto. Primero hay que diferenciar las zonas del cuerpo regidas por cada zona del cerebelo. Por ejemplo, esto se puede como evidenciar en un homúnculo cerebeloso. Así como hay un homúnculo cerebral para la zona motora y un homúnculo sensitivo, para la corteza sensitiva hay un homúnculo cerebeloso. Entonces el vermis, que es la zona central, separada de los hemisferios porque es más pequeña y por surcos longitudinales, va a controlar lo que es el esqueleto axial. Axial es toda la zona del tronco prácticamente. La parte más proximal de las extremidades, como vienen a ser las caderas y los hombros, y el tronco en general. Y ya está ahí. Y los hemisferios cerebelosos, que son, bueno, mucho más grandes en comparación, van a dividirse en dos partes. Una zona que es intermedia y otra zona que es lateral. La zona intermedia, que es la más proximal al vermis, va a ocuparse y controlar todo lo que viene a ser la parte distal de las extremidades. Y, bueno, partes de la cara. Y la zona lateral del hemisferio, que está más lateral, va a venir a controlar, bueno, no a controlar, pero va a venir a asociarse con la corteza cerebral para planificar movimiento, para la planificación de movimientos secuenciales, o en la coordinación va a actuar a nivel de la coordinación. Ya, pero para dar rienda al funcionamiento del cerebelo tenemos que hablar de las capas, que ya creo que, no sé si se ha explicado antes. Que, bueno, son la corteza, el cuerpo medular y los núcleos profundos. La corteza se va a hablar de la corteza más adelante, con más profundidad en la parte histológica. Pero acá se tiene que mencionar lo más general, que es la presencia de las células de Purkinje en la capa de Purkinje, que es la capa media de la corteza. Las cuales van a tener una función de inhibición hacia los núcleos basales. Se puede decir que van a modular la actividad de los núcleos, de los núcleos profundos. Lo van a modular negativamente, ya que su referencia es negativa. Y bueno, las vías eferentes que llegan al cerebelo van a llegar directamente que llegan a los núcleos, van a llegar directamente hacia los núcleos, lo cual va a ser como una carga positiva. Y por otro lado está
y por otro lado llega la vía los axones de Purkinje hacia los núcleos en forma negativa. Entonces, como que van a tener dos diferencias los núcleos profundos, de los cuales ya voy a hablar luego. El cuerpo medular es la sustancia blanca que se encuentra en el cerebelo. Es la que le da la forma del árbol de la vida por todos los surcos que tiene en su corteza. Y nada, y ahí se encuentran las fibras eferentes y aferentes que llegan al cerebelo. Y los núcleos profundos, que son lo más importante, son 4 masas de sustancia gris encontradas dentro del cuerpo medular, las cuales van a tener diferentes características fisiológicas y anatómicas. Empezando desde lo más lateral, vamos a encontrar el núcleo dentado, que, bueno, algunos dicen que es como una bolsa arrugada, abierta, pero más se parece como su nombre dice, a dientes, como dientes de tiburón. Son como espinas. A ver, ¿se puede ver la imagen de arriba, por favor? Stephanie. ¿No? Bueno, son como dientes, como una hilera de dientes de tiburón. Es como puntitas. Y ahí y bueno, ¿qué decía? El núcleo dentado. Ya tiene una actividad motora homolateral. Llega hacia el núcleo ventrolateral del tálamo contralateral, o sea, va a cruzar hacia el tálamo contrario, del lado contrario, y va a llegar hacia el núcleo ventrolateral del mismo tálamo. Va a ascender a la corteza, para luego a la corteza motora, para luego descender, que su eferencia descienda por la vía córtico-espinal y decusar a nivel del bulbo. Entonces, la acción del núcleo dentado va a ser homolateral y va a influir en la actividad motora. Luego está el núcleo emboliforme. ¿Qué pasó? Ya, bueno. El núcleo emboliforme, que es un poco más medial, y va a estar relacionado con el hilio del núcleo dentado. El hilio es un espacio por donde salen todas las fibras del núcleo dentado, que está como al centro del núcleo dentado. Ya, bueno. Y que va a tener perdón, el núcleo interpósito, que está formado por el núcleo emboliforme y el núcleo globoso. Y el núcleo globoso, que es un poco más pequeño, me parece, y se encuentra más medial. Entonces, la función de estos va a ser llegar hacia el núcleo rojo contralateral para descender por el tracto rubroespinal. Entonces, ese tracto va a decusar, así que su acción también va a ser homolateral y va a afectar principalmente en los músculos flexores del tronco. Luego está el núcleo del fastigio, que es el que tiene más funciones, se podría decir, y está relacionado con las vías vestibulares, por lo que va a influir ya eso lo veremos después. Va a recibir aferencias del flóculo nodular, de la pirámide, de la úvula y del lóbulo anterior. Va a llegar a través del fascículo uncinado hacia núcleos vestibulares y formación reticular, a través de los pedúnculos cerebelosos superiores e inferiores. Ya, y entonces este núcleo va a tener una fuerte influencia en los músculos extensores debido a su relación con el núcleo con la vía vestíbulo espinal, porque ya que llega al núcleo vestibular lateral, que es de donde parte esta vía. Y su acción va a ser homolateral. Y además va a llegar al núcleo, a la formación reticular, por lo que también va a estar presente en la vía retículo espinal. Y ya, eso es todo. Va a influir en el tono muscular, sobre todo. Eso es todo. Hola. Sí, ¿a quién le toca? Ella. Ya, me toca. Ahora la pregunta 8 trata sobre la vía directa, vía indirecta y vía dopaminérgica de los ganglios basales.
Aquí he traído un esquema acerca del NeuroSNEM. Puedes bajar un poquito más. Ahí se ve que las áreas sensitivas motoras de la corteza cerebral liberan glutamato, y eso que va a hacer, va a estimular, se va a dirigir hacia el cuerpo estriado. Por lo tanto, el cuerpo y la sustancia negra va a liberar la dopamina. Ahí se va a dirigir hacia el cuerpo estriado. Esto lo va a estimular va a estimular al cuerpo estriado con la liberación de la GABA, y va a liberar y se va a dirigir hacia el globo pálido. Y el globo pálido hacia la región del tálamo. Y ahí del globo pálido regresa hacia la área de la corteza cerebral, y también va a estar relacionado con el núcleo subtalámico a través del glutamato. El globo pálido también se va a dirigir hacia el tallo cerebral, y junto con el tallo cerebral y la médula espinal van a liberar serotonina y se van a dirigir hacia el cuerpo estriado. Y así sucesivamente la vía de los núcleos basales. Acá si falla, acá se verán ver las diferentes fallos, que viene a ser el Parkinson y el Huntington, y una de estas vías se falla. Y eso es todo. Si tienen algo que agregar. Sí, puede ser para la Corea de Huntington, que es por una lesión en la vía indirecta en el núcleo caudado, ¿no? Como supuestamente este núcleo estriado, este cuerpo estriado, que es el caudado y el glutamen, tienen que liberar GABA. Entonces, si hay una lesión en el caudado, ya no se libera GABA, ¿no? Entonces, eh, aumenta la actividad del globo pálido interno, ¿no? Entonces, este globo pálido interno, secreta más glutamato y aumenta la actividad del núcleo subtalámico, me parece. Pero la cosa es que hay una lesión en el núcleo caudado. Ujú. Y por eso se dan los movimientos, esos movimientos coreicos así, toscos, bruscos, ¿no? Como muecas, algo así. Y en el Huntington creo que es, en el Parkinson, ajá. Y en el Parkinson creo que es una lesión hay dos receptores de la dopamina, creo, En de el uno y de Parkinson dos, no está recuerdo si era En la el producción de D2. dopamina. de dos, ¿no? Sí, Pero Ajá. en el libro, en el Guyton dice que la Corea de Huntington está producida por una lesión a nivel del putamen. Pero yo también todo lo que he encontrado dice cuerpo geniculado, así, me parece raro. Yo leí que era en el caudado, Perdón, pero... caudado. Se me acaba, perdón. ya. Sí, caudado. Caudado, Sí, pero caudado. en el Guyton dice putamen, así que no estoy seguro. Porque de ahí también se lesionan neuronas que secretan acetilcolina, y por eso te dice que también está relacionado con la demencia cuando da el Huntington. Y ya, eso era todo. ¿Seguimos? ¿O alguien más quiere acotar algo? nada por ahora, pero Ah, Ya, pues, entonces seguimos. Ya la 9. Ya la 9 es el circuito del caudado para la planificación motora, y pues el circuito del caudado es una vía de conexiones nerviosas del sistema nervioso central que cumple el papel fundamental en las acciones motoras que se llevan a cabo por el pensamiento, y también llamado control cognitivo de la actividad motora. Entonces, la función de los ganglios basales en el control cognitivo de las secuencias de los patrones motores en el circuito del caudado
pues tiene mucho que ver pues con el término de conocimiento o cognición, que se refieren a procesos de pensamiento del encéfalo que emplean las señales sensitivas llegadas al cerebro más la información ya almacenada en la memoria. Y pues la mayor parte de nuestras acciones motoras se dan como consecuencia de los pensamientos generados en la mente, y ese fenómeno pues se llama el control cognitivo de la actividad motora. Entonces, ¿qué hace el núcleo caudado? Pues el núcleo caudado representa un papel fundamental en este proceso. Las conexiones nerviosas entre el núcleo caudado y el sistema del control motor corticoespinal son un tanto diferentes de las que forman el circuito del putamen. En esta parte, los motivos para este hecho radican en el núcleo caudado, que se extienden por todos los lóbulos del cerebro, desde su comienzo más anterior en los lóbulos frontales, siguiendo después hacia atrás a través de los lóbulos parietal y occipital, y finalmente tomando una curva de nuevo hacia adelante, como si fuera una letra C, en su recorrido hacia los lóbulos temporales. Por eso el núcleo caudado recibe una gran proporción de sus conexiones de entrada desde las áreas de asociación de la corteza cerebral que lo cubren. Zonas que especialmente también integran los diversos tipos de información sensitiva y motora en unos patrones de pensamientos manejables. Y una vez que las señales pasan desde la corteza cerebral hacia el núcleo caudado y de ahí se continúa transmitiendo al globo pálido interno, después a los núcleos talámicos de relevo, ventro anterior y ventrolateral, y pues finalmente vuelven a las áreas prefrontal, premotora y motora suplementaria de la corteza cerebral, pero casi ninguna de las señales que regresan llegan directamente a la corteza motora primaria. En cambio, acceden a otras regiones motoras auxiliares en las que las áreas premotora y la motora suplementaria se ocupan de reunir los patrones secuenciales de movimiento, cuya duración es de 5 segundos, en vez de excitar algún movimiento muscular específico. Y nada más. Creo que en un minuto no me alcanza para explicar. ¿Está bien si lo cerramos? Salimos Empezamos de entonces. nuevo. Sí, pues, regresamos para el otro Zoom. Sí, Sí, así voy a ver el corte. ya. Muchas gracias por su atención. Ay, espérate. ¿Ya dejaron de grabar? No, Tengo ahora que- no, espérate.